En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Bolivia, con ese balotaje, segunda vuelta de las elecciones el próximo domingo 19 de octubre. Bolivia pone fin a 20 años de gobiernos de izquierdas y decide entre dos derechas, una más liberal, otra más conservadora. Hoy nos acompañan tres invitados en este estudio que ya les presento. Diego Velázquez Luna es investigador en Ciencias Sociales vinculado a la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? María Elvira Álvarez, doctora en Historia, profesora en la Universidad de Cergy en Historia Latinoamericana. Bienvenida. Gracias. Y nos acompaña también Pablo Barnier, él es doctor en Ciencias Políticas de Sciences Po en París, investigador asociado al Centro de Investigación y Documentación sobre las Américas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bolivia decide entre dos derechas. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. Bolivia pondrá fin el próximo domingo 19 de octubre a 20 años de gobiernos de izquierdas iniciados por Evo Morales. El actual gobierno de Luis Arce casi ha agotado sus divisas para mantener una política de subsidios a los combustibles que drena gravemente sus reservas líquidas. Los dos candidatos de la derecha, clasificados para el balotaje, prometen resolver la situación crítica que vive el país con una inflación interanual del 24%. El exmandatario Jorge Quiroga parte con ventaja sobre Rodrigo Paz, según los últimos sondeos. La propuesta de Quiroga de recortes públicos y privatizaciones para enderezar la economía del país es aún más radical que la de Paz. Muchos se preguntan cómo la izquierda ha dinamitado los inmensos recursos de un país tan rico en materias primas como gas o litio. Se lo vamos a plantear hoy también a nuestros invitados. Antes leamos la prensa. El Diario dice en su portada que Bolivia requiere un cambio, certidumbre y gobernabilidad. El Deber afirma que Quiroga quiere investigar los hechos de corrupción en los últimos 20 años en el país. La Razón habla de un corto y tenso último debate entre candidatos a vicepresidente que minimiza las propuestas. Bueno, dos recetas sobre la mesa para dar carpetazo a 20 años de gobiernos de izquierda en Bolivia. Ya sabemos una cosa cierta, que Bolivia girará a la derecha el próximo 19 de octubre, pero ¿en qué se diferencian las recetas que proponen Quiroga y Paz? ¿Es una cuestión puramente gradual o hay más diferencias, Diego? Yo creo que sí es una cuestión gradual, en el sentido de que hay un consenso amplio sobre lo que se tiene que hacer en economía. Ambos candidatos coinciden en ciertos puntos, incluso Rodrigo Paz, que si hoy en día es presentado como una derecha moderada o centro, se reúne, como les decía un poco previamente, de una galaxia de economistas que son liberales. Jaime Dunn es muy cercano a él. Él dijo que iba a adoptar el programa de Jaime Dunn, que es un poco el outsider libertario de las elecciones, que no llegó a ser candidato. Hoy en día su jefe económico es el que fue jefe económico de Samuel Doria Medina, quien no clasificó al balotaje. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay una cierta comunión entre lo que van a hacer los dos candidatos. Es cierto que Tuto Quiroga es mucho más desacomplejado, mucho más desinhibido, digamos, respecto a la dureza de las medidas económicas. Derecha más dura. Mucha más dura. Pero creo que la diferencia se encuentra justamente en lo social. Es decir, Rodrigo Paz de alguna forma sí reconoce cierto rol de las economías populares, reconoce un poco lo que sucede, digamos, fuera del sistema formal, mientras que Tuto Quiroga no mira para ese lado, ¿no? Y creo que la diferencia más que nada es sobre todo una visión de sociedad que tienen ambos candidatos. Lo hemos visto con los tweets del vicepresidente de Tuto Quiroga, tweets racistas que hasta hoy en día no los niega. El otro día su candidato a diputado salió a decir igual dichos muy reprochables y racistas. Entonces yo creo que eso marca un poco las diferencias y el acercamiento de Rodrigo con las clases populares. María Elvira. Sí, bueno, estoy de acuerdo con Diego. Hay que recordar que Quiroga y Paz tienen un tallo político común, pues Quiroga fue ministro de Finanzas de Jaime Paz Zamora en 1992, que si bien venía de la socialdemocracia con el MIR, es un gobierno que inició, bueno, no las inició, pero continuó las políticas neoliberales a inicios de los 90s, y Quiroga es realmente una derecha asumida, liberal o neoliberal. Él también gobernó junto a Banzer en los años 90 y puso en práctica políticas neoliberales. Incluso Quiroga coquetea un poco con la
políticas ultraliberales diciendo que va a llegar al poder y que va a utilizar motosierra, machete y tijeras, haciendo referencia a Milei. A Milei. Quiere privatizar todas las empresas estatales, recurrir a préstamos del Fondo Monetario Internacional, hacer acuerdos de libre comercio, mientras que Paz, si bien también digamos, acepta el libre mercado y quiere minimizar el Estado, quiere hacerlo de una manera más gradual, no tan una política del shock como Quiroga, y quiere darle un rostro social a este capitalismo. Habla del capitalismo para todos, de una agenda del 50-50, quiere descentralizar el Estado y además quiere apelar sobre todo al electorado popular del MAS, que votó en gran parte por él en la primera vuelta con bastiones del MAS como Oruro, La Paz y Potosí. Ahora vamos a profundizar en esas diferencias. Pablo, ¿una diferencia gradual entre las dos derechas? Sí, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Lo que es muy interesante ver también el mapa electoral de los resultados de la primera vuelta. Vemos que realmente los resultados de Tuto Quiroga corresponden a la Media Luna, que fue esa oposición del Oriente, de la Tierra Baja, de la Amazonia, pero también de Santa Cruz, más comercial, más vinculada a los intereses agrícola, mientras que tenemos como un apoyo más fuerte en el altiplano de la Tierra Alta hacia Rodrigo Paz. Entonces eso no diferencia necesariamente los programas, pero que vemos que en términos de electorales sí son diferentes. Y vamos a tener recetas neoliberales, eso es cierto, una disminución del Estado, hay ese discurso común al final de menos Estado que está común a los dos candidatos, pero sí, es el lema de capitalismo para todos de Rodrigo Paz, que sí lo diferencia de cierta manera de Tuto Quiroga, y el reconocimiento del aporte social de la distribución que fue durante el gobierno del MAS, de Evo Morales y después de Luis Arce. Sí. Ya ven, dos recetas distintas, gradualmente distintas, pero al fin y al cabo, lo que parece cierto es que Bolivia va a girar a la derecha el próximo domingo 19 de octubre. Con lo cual, cabe hacerse una pregunta. ¿Por qué los bolivianos han decidido poner fin a 2 décadas de gobiernos de izquierdas? Diego. Hay muchas causas, pero bueno, vamos a entrar en ellas. Sí, creo que hay bastantes causas, sobre todo cuando se tiende a decir que son, ese cierre de 20 años. Hay distintas formas de leer y periodizar, digamos, toda la gestión del MAS. Pero creo que si hacemos un balance, digamos, a partir de lo que ha sucedido en el 2006, que es un poco el fin de el inicio de la última gestión de Evo Morales, vemos un inicio de tropiezo, digamos, y de la desconexión que se ha producido entre el MAS y ciertos sectores sociales en Bolivia, no necesariamente populares, pero sí que le votaban, clase media, digamos, progresista, por así decirlo, al no respetar, por ejemplo, el 21F. Creo que sí dio de alguna manera razones para que, siendo que Evo Morales siempre ganaba las elecciones, si no respetas una elección, de alguna manera das espacio a un discurso a que te ataquen de autoritarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es un cúmulo de razones. Uno es esta, creo que tiene que ver otro también la dificultad de la transformación productiva de la economía, es decir, con todo el excedente que ha habido producto del gas, Bolivia no ha podido diversificar su matriz productiva. Y la inserción a puestos de trabajo también es mucho más complicada. Y la sociedad efectivamente ha cambiado. Ha habido mucho más dinero, las expectativas también han cambiado y creo que el MAS no ha sabido leer esta reconfiguración de sectores populares, emergentes, urbanos, migrantes. Entonces creo que es un cúmulo de estas cosas que han permitido que finalmente la gente diga, bueno, hay un hartazgo. Y sin duda también las luchas intestinas. Y parte de esto, digamos, creo que un síntoma muy interesante es cómo los movimientos sociales o dirigentes sindicales se han hecho parte del Estado. Ha habido una simbiosis, digamos, lo que de alguna manera ralentiza las dinámicas sociales y la conexión entre el Estado y la sociedad. Vamos a profundizar en esas causas, vamos a decirlas, externas de crisis económica y también internas de lucha fratricida dentro del MAS, pero tirando de un hilo que apuntaba Diego, claro, un país rico en recursos y materias primas sorprende que esté pasando por esta crisis económica. ¿Cómo ha dilapidado la izquierda esa gran cantidad de recursos? ¿Es una cuestión de mala gestión, de negligencia, de corrupción o de todo a la vez? María Elvira.
Bueno, yo no diría que ha dilapidado, sino que, como lo dijo Diego, Bolivia no ha logrado diversificar su matriz económica. Es un país que exporta desde siempre materias primas, y lo que hizo el gobierno del MAS es concentrar una parte de de los recursos que adquirió el Estado en la reducción de las desigualdades sociales. De hecho, en los gobiernos del MAS, el índice de Gini, que es el que mide las desigualdades sociales en el país, bajó de manera récord en la región. Y también una parte de estos recursos han ido a pagar en parte los préstamos que se habían adquirido bajo los gobiernos neoliberales anteriores. Pero efectivamente también se puede decir que ha habido un intento fallido de industrialización y un intento, digamos, que no ha funcionado como se esperaba, de la migración de una economía basada en la extracción gasífera a una economía basada en la extracción de litio. Entonces, y ahí sí han habido muchos factores, entre ellos las crisis del 2019, postergamientos que han habido, mala gestión del tema del litio, porque la planta que existe en Potosí no está produciendo lo que debería, y hay toda una encuesta, una comisión del Senado que ha tratado de investigar qué es lo que ha pasado, y efectivamente ha habido una mala gestión, quizás problemas de corrupción, etcétera. Entonces, eso puede explicar en parte. Pablo. Sí, pero también pienso que podríamos, si volvemos como a los resultados electorales, podemos matizar un poco también la falta de apoyo al MAS, porque si sumamos los resultados de Andrónico Rodríguez, que fue como el sucesor de Evo Morales, aunque no lo apoyó finalmente, tuvo 8%, tomamos el MAS oficial, que recibió 3%, más los votos nulos, que no todos se pueden atribuir a un apoyo a Morales, que llamó a votar nulo, pero recibió 20%, lo que es inédito en una elección presidencial. Entonces llegamos a 30%, lo que equivale un poco a los 30% de Paz. Se puede explicar ese voto, a dónde ha ido a parar. Se puede explicar. Sí, entonces igual sigue siendo una base presente. Y otra explicación que podría ser interesante en términos de transformación económica de la sociedad boliviana es la idea que el ascenso social también puede llegar a una falta de apoyo a un programa de redistribución económica, o que se llama vinculado a la izquierda, una transformación al final de pertenencia de clase social, que también podría ser vinculado a la pérdida de apoyo del MAS. Son tesis que pudo haber desarrollado el ex vicepresidente de Morales, Álvaro García Linera. Entonces también es interesante verlo en términos sociológicos, cómo el MAS cambió la sociedad, y después la consecuencia que hubo con ese cambio fue una pérdida de apoyo a su propia política. Vamos a ese 30% que estaba nombrando Pablo, ¿a dónde va a parar en esta segunda vuelta? Porque Quiroga parte como favorito del balotaje con un 47%, según un último sondeo de Ipsos. Paz concentra el 39% de intención. ¿Cómo se ha producido ese sorpaso, ya que recordemos que Paz sacó más de 5 puntos a su rival en primera vuelta? ¿Qué votantes se están decantando por Quiroga en esta recta final? ¿Cómo lo ven? Diego o María Elvira. Yo creo que, bueno, hay que ser prudente con estas encuestas, porque las primeras encuestas desde ya fueron, no fueron tan precisas, hubo la sorpresa de Paz. No sé exactamente en qué tipo de votantes se basa esta encuesta, pero es posible que, sobre todo en la población urbana, y quizás haya un voto oculto que vaya a ir hacia Paz, que no están viendo, que no se está tomando en cuenta, y que es el voto más del campo, y que generalmente ha sido más fiel al MAS y digamos a posiciones más moderadas, más de izquierda o antineoliberales. Vamos a seguir apuntando todas estas razones de la segunda vuelta, pero va a ser a vuelta de pausa. Un momentito, enseguida volvemos en primera plana. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliette Riaño. Cada año, miles de personas salen de sus países, buscan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un mejor futuro. Contamos las historias de exilados, refugiados y solicitantes de asilo. Un viaje por las fronteras para entender el éxodo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y france24.com. Seguimos en primera plana esta semana, con el foco puesto en Bolivia, en el balotaje, el del 19 de octubre, analizando ese duelo entre Quiroga y Paz.
2 recetas graduales, liberales o de centro-derecha o de derecha, en el caso de Quiroga más puramente, con 3 invitados en este estudio, Diego Velázquez, María Elvira Álvarez y Pablo Bagnier. Antes de ir a pausa estábamos hablando de los sondeos. Estaba comentando María Elvira que hay que cogerlos con pinzas, digamos, con mucha cautela, porque pueden fallar. Pero hablábamos también de cómo Paz, un candidato más liberal, a lo mejor más moderado, no acaba de aprovechar o de diferenciarse de la vieja política del país, encarnada tanto como por Quiroga. ¿Por qué Paz no logra aprovechar, digamos, al votante moderado o al votante del MAS? Sí, hay un apunte previo. Es cierto simplemente recordar que durante la primera vuelta, toda la campaña, Samuel Doria Medina estaba primero en todas las encuestas. Además, ese era un poco el argumento para pedir el apoyo de Tuto Quiroga. Y vimos que los resultados finales nos dieron una cosa que nadie esperaba. Entonces ahí coincido mucho con María, que hay que tener mucho cuidado con las encuestas. ¿Por qué Rodrigo Paz no logra capitalizar este votante poco popular o de izquierda? Yo creo que en realidad tiene que ver porque la primera vuelta de la elección, la candidatura de Rodrigo Paz y Lara pasó desapercibida. Entonces, de alguna forma no fue el foco de atención, mientras que Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Andrónico, Evo Morales lo fueron. No recibió ataques y tampoco mostró las debilidades que tenía este binomio. Hoy en día, si hay una coincidencia, digamos, entre los analistas e investigadores en decir que gran parte del éxito que tuvo Rodrigo Paz se debe a su vicepresidente, Lara. Creo que también es un poco donde más se ha hecho visibilidad y donde más puntos débiles y puntos de fuga ha mostrado. Ha seguido una estrategia de conectar con los sectores populares que antiguamente pertenecían al MAS. Sin embargo, esto de alguna manera lo acerca mucho precisamente a una idea de que son masistas, de que vienen a repetir lo mismo, cuando es cierto que en general hay un hartazgo un poco de lo que era el MAS, sobre todo el último periodo, ¿no? Sobre todo el último periodo. Entonces ahí creo que sí, esa ha sido la estrategia a la que han apuntado y que es probablemente que les dé resultados. Yo no me animaría a apostar por un resultado para las elecciones que vienen porque sí está bastante impredecible. Pero sí es cierto que hoy día Tuto Quiroga tiene mucha fuerza. Yo no sé si la de las encuestas, pero sí ha logrado remontar bastante. El 19 de octubre, ¿cuáles son los principales problemas con los que va el votante de Bolivia a ejercer su voto? Es decir, la economía, la corrupción. Bueno, vamos a hablar del narco también, que parece que se está creando como nuevo problema. ¿Cuáles son la explotación del litio? O sea, ¿cuáles son los principales problemas o preocupaciones que tiene el boliviano a la hora de ir a votar? Yo diría que es principalmente la economía. Realmente la escasez de dólares, la inflación es algo que está preocupando mucho a la población, la escasez de combustibles, porque afecta realmente en el día a día. Y creo que es una de las razones que ha generado este rechazo al MAS y, bueno, además de las luchas internas que ya se mencionaron, con un desencanto. Entonces, ¿Pablo? Sí, estoy de acuerdo también. La economía pienso que es el factor principal. O sea, cuando sabemos que hay 80% de economía informal, de trabajo informal, o sea, la falta de combustible, la movilidad que es necesaria para poder trabajar, al final la economía se vuelve un tema central, pero también volviendo un poco a esa pérdida de apoyo que se pudo dar con Paz. Igual hay que matizar y ver también el legado del MAS en un Estado plurinacional, en ese respeto que pudo haber para la clase más popular. Quizá Paz puede capitalizar sobre eso y sobre todo su vicepresidente, Edmond Lara, con el denuncio que hizo de lo tuit racista del otro vicepresidente, del otro candidato a la vicepresidencia, Juan Pablo Velasco, que hizo Twitter claramente racista, y ese apoyo que se puede buscar y que se puede concretizar al final en esa segunda vuelta después. Y es bastante paradójico porque si bien igual durante la primera vuelta de las elecciones todas las encuestas de opinión te decían que la principal preocupación era la economía, lo cierto es que finalmente quien terminó ganando fue un binomio que poco o nada había dicho sobre la economía. Entonces, y yo creo que esto sí, digamos, no va a orientar mucho el voto el domingo que sean las elecciones, pero sí, digamos, clivajes un poco más históricos, que tienen mucho más peso histórico. Por ejemplo, el tema de la etnicidad, que creo que es muy importante y que creo que hoy en día se ve precisamente a la candidatura de Tuto Quiroga, Juan Pablo Velasco,
que de alguna manera tienen problemas precisamente a lidiar con expresiones racistas que tienen al interior de su propio partido. O Juan Pablo Velasco, que es el vicepresidente de Tuto Quiroga, hablaba de hacer el Estado sexy y de volver, de hacer que los jóvenes vuelvan a trabajar en el Estado, lo que es paradójico porque critica mucho la ampliación del Estado durante la época del MAS. Sin embargo, quieren traer gente a trabajar. Y es súper interesante leerlo, digamos, desde el punto de vista sociológico. No me extiendo mucho más. Jimena Soruco sacó un estudio hace mucho tiempo sobre la composición social de quienes ocupaban hoy en día el Estado, y vemos que es gente que tiene padres o madres que son de pollera, padres campesinos. No hay esta herencia, digamos, del puesto como puede suceder en otros países. Y ahí ves un poco igual el perfil que tiene esta candidatura, este binomio, en el sentido que tiene, como les digo, tiene problemas para lidiar un poco con el componente étnico que tiene Bolivia, y eso se ve en todo lado. Tomando por sentado que la economía es una de las principales preocupaciones de los bolivianos en estas elecciones, ¿reducir el subsidio de los carburantes o privatizar algunos sectores pueden ser salidas a esta crisis? O sea, en términos económicos sí, se podría como equilibrar el déficit, como volver como sana la economía, como se dice en general en términos económicos. Sin embargo, va a ser muy difícil. O sea, Evo Morales ya lo intentó en 2010, hubo movilización, no pudo. Entonces, bajar las subvenciones va a ser muy difícil. Y también lo que es interesante es ver que los electores que sí apoyan a Tuto Quiroga saben cuáles van a ser la receta, porque ya se aplicaron en los años 90, 2000. Sin embargo, la gente que va a votar por Paz no sabe exactamente lo que se va a implementar, y también esa indecisión puede explicar que en los sondeos no se refleja exactamente el apoyo que quizás se puede dar en la realidad. Entonces, sí va a ser difícil cambiar ese apoyo económico, ese factor de redistribución que es un legado del MAS y que también sí se puede quedar como de manera estructural en los futuros años. Más temas. A todo esto han aparecido asesinatos, extorsiones y secuestros del narco. Algo nuevo en el país. En los últimos 3 meses se han registrado 11 homicidios. ¿Qué está ocurriendo con el narco? Diego. Yo creo que tiene que ver un poco con la degradación de la economía en el país, que es evidente que no existen fuentes de ingresos regulares como las que había, digamos, en el momento del boom económico, y también, digamos, de alguna forma la implantación del narco. Veíamos el caso de Marcet de hace un tiempo, pero nuevamente, digamos, volviendo a la situación económica, ¿cómo se enfrenta esto? Y volviendo al tema de la subvención, ayer justo Oxfam presentó las cifras de qué implicaría la reducción de la subvención, y vemos que hay un impacto directo en los niveles de pobreza, en los niveles de adquisición, porque al final, como decía acá el colega, si toda la economía informal depende del combustible, si el combustible aumenta, todos los otros productos aumentan, la inflación se dispara, entonces de alguna manera te ayuda a sanear la economía en cifras, pero luego tienes un problema social que no vas a saber cómo controlarlo, ¿no? Y entonces... María Elvira. Sí, no, y estoy de acuerdo sobre ese tema de las subvenciones, etcétera. No hay que olvidar que Bolivia es un país con grandes movimientos sociales que llevaron al poder al MAS, y que medidas como esas crearían mucha convulsión social. O sea, yo no pienso que Quiroga, no lo sé, pero pueda implementar estas medidas, sean que haya resistencia por parte de los movimientos sociales, lo que generaría bastante inestabilidad en el país y resistencia. Puede ser un gobierno que tenga un país convulsionado. Si me permiten, ahí ya me animo a plantear otro tipo de preguntas, es ¿dónde buscamos los dólares hoy en día? Y vemos que hay sectores en Bolivia que han crecido enormemente durante el periodo de la bonanza, la banca, los agros, que han adquirido un montón de dólares, en parte gracias a las subvenciones que tenía el Estado, pero que tienen dólares y no los vuelven a ingresar en Bolivia. Entonces, digo, las respuestas un poco a la crisis... Revertir esas ganancias, ¿no?, en la sociedad. No sé si... claro, porque lo que produces en Bolivia lo exportas, tienes dólares, no lo vuelves a ingresar en la economía. Esto también habla un poco, en parte, de la responsabilidad de las élites que tenemos en Bolivia. Pero recuerden esa máxima de socializar las pérdidas, pero no los beneficios, que pasa tantas veces. Esto ya lo hemos escuchado, no es nuevo quizá. Vamos a la figura de Morales. ¿Seguirá Morales teniendo predicado en la izquierda? ¿Seguirá teniendo influencia o va a ejercer de tapón para una regeneración futura en la izquierda? Me gustaría preguntarles también el caso de su imputación por trata de personas por mantener una relación con una menor en 2015.
¿Ha lastrado su imagen en los últimos años? El expresidente siempre ha hablado de guerra sucia del presidente Arce contra él. ¿Este caso le lastra definitivamente a la hora de tener un predicamento en el futuro de la izquierda boliviana? Pablo. Sí, claramente que sí, pero no es el primer caso que enfrenta y tampoco es la primera situación mala en la cual está. Entonces quizás se va a poder salvar de esta situación. El problema es que sí tiene que enfrentar la justicia y no fue. Entonces eso generó claramente un problema. Pero sigue teniendo un núcleo que le apoya. Sí, claramente lo vimos en los votos, porque 20% de voto nulo es un apoyo importante y sigue siendo una figura sobre la cual los medios buscan una opinión, buscan un apoyo, y vimos ahora que también hay como cierta como táctica política en el Senado que es un poco extraño en relación con el Tribunal Supremo Electoral. Evo Morales salió diciendo que sí, la segunda vuelta se tenía que dar. Entonces interesante también ver que hay como algunos movimientos que hacen que la democracia liberal al final se puede destabilizar, pero los candidatos igual están como fieles a ese proceso electoral y se sigue manteniendo. Después vamos a tener que ver, según quién gana, cuál va a ser la postura de Morales y cómo se va a posicionar, sobre todo con paz, cuál va a ser la política de paz y cómo Morales se va a posicionar después dentro de ese Eso contexto. Es muy interesante, ¿no? ¿Qué relación va a tener Morales a partir de ahora con el poder? María Elvira. Bueno, vamos a ver. La verdad que no tengo mucha idea. Yo creo que ya es sintomático lo que ha sucedido en la segunda vuelta, porque la primera vuelta le hemos visto matracando a Andrónico, tuiteando cada día, muy presente en la campaña electoral, y hoy en día mutis. No dice mucho, no se ha pronunciado mucho en contra de la candidatura. Es sorprendente ese silencio, ¿no? ¿Cómo lo interpretan? Es complicado interpretarlo. Yo creo que de alguna manera él estaba únicamente contento con salir como el líder indiscutible de la izquierda, que no es tanto. Ahí yo relativizaría, digo... El voto nulo él lo puso en valor, sí. Como si fuera una victoria, entre comillas, de él. Pero lo cierto es que el 16% que se le puede atribuir, digamos, del voto nulo, que si bien ha sido 20, 4% es lo histórico, también ese es el techo que tiene Evo Morales. Es decir, hoy en día enfrenta una situación paradójica en la que todavía conserva una fuerza muy importante y determinante en el país, pero que no se permite expandir como sucedía, por ejemplo, en los años 2000. Hoy está encerrado en el Chapare y en ciertas áreas rurales, pero más que eso, yo creo que va a ser muy difícil para Evo Morales de futuro ir a pedir voto, por ejemplo, en las ciudades capitales. Me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias, María Elvira, Pablo y Diego. Ha sido un placer y seguiremos muy de cerca lo que pase el próximo domingo 19 de octubre en Bolivia. A todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.